van en el doctorado, la doctorología. Formas unicelulares llamadas levaduras y formas pluricelulares llamadas monos o micelios, ¿cierto? Otra característica. Eucariota. Eucariota. Eucariota, ¿qué significa eso? Pared nuclear. Envoltura nuclear. Otra. Envoltura. Los pluricelulares, los homocilos están constituidos por ramificaciones. ¿Cómo se llaman esos filamentos? Y el conjunto de isómate, el micelio, ¿cierto? Otra. Tienen pared celular, pero esa pared celular, a diferencia de las bacterias, no es de peptidoglicano, sino de quinina, que es un polisacárido, ¿no? Y esa es casualmente la explicación por la cual los tratamientos frente a hongos son tratamientos bastante prolongados, porque la quinina como tal es una sustancia muy permeable, no ingresan fácilmente los tóxicos, los fármacos no ingresan fácilmente, por eso es de que generalmente en el tratamiento fúngico las drogas que empleamos son mucho más tóxicas que los simples antibacterianos. ¿Ya? Otra característica. Doctor. Doctor. Gracias, doctor. Hay también los llamados hongos dimórficos. Los hongos dimórficos son aquellos hongos que tienen esa capacidad para comportarse como de forma levaduriforme como de forma micelial. De forma muy general, estos hongos dimórficos a bajas temperaturas, ya de temperatura ambiente, se desarrollan bajo la forma pluricelular, es decir, desarrollando mohos o micelios. Pero cuando se les incrementa la temperatura, llámese alta temperatura, temperatura corporal, ahí se comportan como levaduras, ¿no? El detonante entonces el gatillante para uno u otro comportamiento es siempre la temperatura. ¿Está claro? Bien, en cuanto a la identificación de los hongos es mucho más fácil que la de las bacterias. Es consecuencia de que nos oferta un mayor número de características macroscópicas como microscópicas, ¿no? Si yo coloco, por ejemplo, una salmonela y una shigella, morfológicamente las veo iguales. Pero ¿cómo las diferencio? Las tengo que diferenciar bioquímicamente. Pero sin embargo, los hongos, coloco dos hongos y obviamente los dos van a mostrar diferencias. En consecuencia de que cada uno me va a ofertar mayores características. Y eso posibilita la facilidad para distinguirlos entre una u otra especie, ¿no? En la práctica, usualmente hacemos una evaluación de tipo macroscópica y luego una de tipo microscópica. En la evaluación de tipo macroscópica lo que pretendemos rescatar es, por ejemplo, en primer lugar, si se trata de una levadura o de un moho, su tiempo de generación. Los hongos usualmente tienen un tiempo de generación mucho más largo que el de las bacterias. Para hongos ambientales, por ejemplo, necesariamente tenemos que incubarlos por 3-5 días. Para hongos de interés clínico, usualmente el periodo de incubación es más largo, 2-3 semanas, ¿no? En estas colonias que debemos rescatar también si libera o no libera pigmentos. Pero ojo. El hecho que produzca o no pigmentos no quiere decir que los hongos sean fotosintéticos. Los hongos no son fotosintéticos, son heterótrofos. ¿Ah? No son autótrofos, son heterótrofos. Es por eso que a los hongos los podemos encontrar en ambientes completamente oscuros, porque no necesitan de la luz, no hacen fotosíntesis. Lo comento esto porque usualmente el alumno que lleva por primera vez microbiología cree muchas veces de que los hongos hacen fotosíntesis. No hacen fotosíntesis. Puntualmente son quimio-organotrófos, es decir, heterótrofos, ¿no? También debemos de observar también el aspecto de esos micelios, que son algodonosos, como algodón, pulvurulentos, como polvo, o tal vez de tipo pétreo, como piedras, ¿no? En fin, esas son las características macroscópicas. Si con las características macroscópicas no podemos hacer la identificación, pasamos a las características microscópicas.
¿Qué pretendemos rescatar a nivel microscópico? Principalmente la morfología de las hifas y de las estructuras reproductivas. Cada grupo, cada clase de hongos tienen sus particularidades en cuanto a la estructura que generan las esporas, ¿no? Estas estructuras diferenciadas comúnmente las conocemos con el nombre de conidias, ¿no? Y dependiendo de las dimensiones, muy arbitrariamente se las llama macroconidias o microconidias, ¿no? En fin, no voy a entrar al detalle, pero en pocas palabras, la estructura reproductiva muchas veces nos ayuda para hacer la identificación del hongo. Y también nos ayuda bastante para hacer la identificación del hongo la estructura de la hifa. La hifa, por ejemplo, puede ser tabicada, es decir, dividida en células, una a continuación de la otra. O pueden ser hifas tabicadas, es decir, hifas perforadas, es decir, un agujero entre célula y célula, ¿no? O pueden ser hifas multinucleadas, no hay divisiones celulares, sino que se trata de una gran masa protoplasmática multinucleada. También hay que observar cómo es que se van dividiendo esas hifas, ¿no? Algunas se dividen formando 2 ramas, otras 4 o 6 ramas, en fin. Hay que evaluar también las partes terminales de esas hifas. Hay algunas que tienen las partes terminales completamente rectas, otras de tipo espiralado, por ejemplo, ¿no? Entonces todas esas características nos ayudan para hacer la identificación de los hongos. En microbiología hay distintos medios de cultivo para el crecimiento de hongos. ¿Cuáles son los medios de cultivo más comunes para hacer crecer a los hongos? ¿Cuáles son? El agar saburó, el agar harina de maíz, el agar microbiótico, el agar sapec, en fin, tenemos en el mercado muchos medios de cultivo selectivos para hongos. Esta selectividad, ¿debido a qué? ¿Por qué crecen en estos medios de cultivo solamente hongos? Por 2 condiciones. Porque estos medios de cultivo tienen una alta concentración de glucosa, generalmente del 3 al 5%. Es por eso que cuando ustedes abandonan, por ejemplo, una mermelada Labre que sirven y la abandonan, al cabo de 2 o 3 semanas, ¿qué van a aparecer? Hongos. Justamente por la alta concentración azucarada que tiene esa mermelada. Bacterias no van a crecer. ¿Ya claro? Y el segundo condicionante por el cual estos medios de cultivo son selectivos es el pH. El pH es un pH ligeramente ácido. 5, 5,5 es usualmente el óptimo de crecimiento de los hongos. Otra característica de los hongos es que también pueden almacenar sustancias de reserva, glucógeno, almidón, en fin, ¿no? Tienen una respiración de tipo aerobia, por si acaso. Bien, yo creo que con eso es suficiente con respecto a características generales de los hongos. Y dentro de los hongos, el que sí me interesa tocar muy brevemente, me refiero a Candida albicans, ¿no? Candida albicans es una levadura que forma parte de la flora normal del cuerpo humano. ¿Dónde la encontramos? La encontramos a nivel de piel, a nivel del tracto respiratorio superior, a nivel intestinal, y en las damas también se los encuentra en cavidad vaginal, de forma natural. ¿Correcto? Cándida, cuando se divide formando pequeñas yemitas, pequeñas esporas, ¿no? Esta es la animación, ¿no? Estas esporas y yemitas que se van generando, nosotros las conocemos comúnmente con el nombre de blastosporas. Blastosporas. ¿Correcto? Ese es el modo usual a como Cándida se divide, tratándose de una Cándida no patógena, una Cándida no letal. Pero sin embargo, Cándida, bajo ciertas circunstancias, puede comportarse como un oportunista. Es decir, un germen que aprovecha el inmunocompromiso que puede existir para comenzar a proliferar y obviamente causarme enfermedad, ¿no? Pero cuando Cándida se comporta ya como patógeno, su patrón de división cambia.
Vean, si yo veo al microscopio de esta manera cándida, formando sus yemas o sus blastosporas, no pasa nada. Una cándida buena, comenzando. Pero si yo observo bajo el microscopio estas yemitas, que teóricamente son estas, pero que esas yemitas no se separan, no logran separarse, dividirse, ya estoy delante de una cándida patógena, ¿no? Por ejemplo, cuando comienza a formar estas estructuras alargadas, no tienen a ver sino la falta de separación de las yemas. A estas estructuras nosotros las llamamos tubo germinal. Es decir, la observación de tubos germinales bajo el microscopio ya me está indicando un cuadro patológico. ¿Está claro? Bien. Aquí un tubo germinal y vean, puede lograr alargarse tanto, que bajo el microscopio me pareciese que fuese una hija.